¿Sabes? Hoy Eso es. Bueno, buenas noches, bienvenidas a esta tercera temporada del grupo de lectura del grupo de estudio arrancamos la Perro tercera Perro. temporada. Tercera temporada, llevamos ya no sé cuántos meses, desde noviembre del año pasado trabajando. Eso 11. significa, estamos por cumplir un año, 12 meses de trabajo, donde hemos parado solo para cambiar de temporada un par de semanas, así que yo diría que llevamos muchos meses trabajando. Y se nota porque cada vez, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que cada vez que leo un estudio ya me suenan todos los autores, ya voy conociendo sus especialidades, sé de dónde vienen, en fin. No, eso sos vos, que esa parte lee los autores, lee quiénes son y les va, porque vos tenés esa beta más investigadora y más de entender de dónde sale. Sí. No sería mi caso, ¿eh? ¿Tú no? No. Ay, Dios mío. Qué desilusión. Pero te lo digo yo que hemos leído a mucha gente que es muy puntera en cómo están las cosas hoy. Y creo que hemos hecho un buen recorrido. Estoy muy contenta con esto. Y bueno, empezamos hoy entonces con este artículo, que es un artículo muy largo, lleno, repleto de datos, porque es un artículo de revisión, de esos que te gustan, Tere, donde la bibliografía también toma como 6 páginas solo de Es bibliografía. impresionante. Y el tema de fondo es la importancia que tiene para el bienestar del perro la masticación, el sentido, en el hecho de el acto de masticar, ¿no? El acto de usar los molares y tragar. No necesariamente tragar siempre, porque ellos hacen la Y no distinción. necesariamente molar siempre. Y no siempre molar, pero cuando hablan de masticación estrictamente están hablando de molares. Lo distinguen por roer, etcétera, ¿no? Cosa que está muy buena. El título del artículo es Significado funcional y implicaciones de bienestar en la masticación de los perros, canis familiaris. El equipo es un equipo de la Universidad de Australia, en Sydney, la Universidad de Sydney. El investigador principal o el investigador que ha dirigido este proyecto se llama Paul McGreevy. Y este profesor lleva bastantes años interesado en el tema de la masticación. O sea, no es la primera vez. De hecho, tienen un grupo, entre ellos se llaman los chewing, no sé qué. O sea, sí, tienen un equipo de trabajo que se llama así, el chewing whatever, ¿no? El chewing club, una cosa así, ¿no? Para este trabajo consiguieron una financiación de una pareja y no está financiado por las empresas que ofrecen Dentastic y cosas por el estilo. O sea que eso también tiene su interés. Tiene una importancia. Sí. Así que si quieren, yo dicho esto, no voy a decir mucho más. Podemos pasar directamente a conversar en general. Primero darles la bienvenida por estar acá. Y hacer una conversación general sobre el artículo y vamos poco a poco entrándole a los distintos temas porque ya les digo que es muy amplio. Largo, pero muy interesante cómo está armado también. Muy interesante. La estructura muy clara, sí, muy clara. Sí. Sí. Caro, ¿nos quieres decir algo o estás realmente de... Está escondida. Está con un perro, dice, camuflada. Y en un par No, de ¿se te minutitos más se escucha muy mal. Ahora No, bien. se escucha. Ah, vale, sorry. Sí, es que estoy con un gordo y en unos minutitos más me toca sacarlo al paseo, entonces pasaba aquí camuflada a saludarlas y a escuchar qué había que decir. Pero estoy en la mitad del artículo, así que para mañana sí o sí me lo termino, pero hasta ahora estoy alucinando porque en verdad está muy bueno. Me gustó mucho, está súper completo. Y tiene hartas cositas por ahí que ya sí vamos implementando, vamos revisando y
y nada, a ver si me lo alcanzo a terminar para mañana. Sí, yo quería sugerir, ya que estamos en eso, si les parece, como somos nosotras las que estamos, vamos a decidirlo nosotras, dedicarle 2 semanas a este artículo. Sí. Uno que sea el repaso general del tema y luego, como hicimos en un artículo anterior, es que cada una elija uno de los aspectos que le haya parecido interesante y que estudie ese aspecto en la bibliografía citada. Por ejemplo, si No es difícil. sí, porque creo que Tengo que dar clase para hasta el profundizar en esos domingo. puntos que nos han parecido Todos los importantes. días de la semana tengo que dar clase, incluso el domingo. No, Bueno, pero son temas que ya hemos ido revisando. Por lo menos dar la mirada, la lectura con las referencias, porque realmente es muy, 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 muy sugestivo ver dónde se fundamenta cada una de las afirmaciones que se hacen en el artículo, ¿no? Por ejemplo, si vas a decir por qué masticar beneficia la digestión a nivel bucal o a nivel Sí, todo el intestinal, tracto intestinal, ¿no? sí. De la microbiota, solo eso podría ser un tema de profundización, ¿no? O por qué hay reducción de cortisol cuando se utilizan los molares y se consumen, por ejemplo. Y entonces también hay otra línea de profundización. Así que, bueno, esa era mi oferta. Decir, no se angustien de no leerlo todo entero para esta semana porque podemos dedicarle 2 semanas. Sí, yo creo que es un artículo que vale la pena porque es muy profundo y da para mucho. Da desde lo teórico y da desde lo que vivimos en la diaria cuando estamos con perros. Está muy bueno. Sí. Ok, entonces, ¿te animas, Tere, a dar una descripción general de cómo está estructurado el artículo o lo hago yo? Vamos a ver si me sale. ¿Sigo con pantalla o la perdí? ¿Sigo estando en cámara o la perdí, digo? No, estás perfecta, te veo Buenísimo. impecable. Sí. No, a ver, el grupo arranca hablando de la masticación y empieza a averiguar y a investigar sobre la literatura que hay presente, tomando como marco teórico y marco etológico 2 temas. Por un lado, las preguntas de Timbergen y por otro lado, los dominios del bienestar animal. Entonces empiezan a hablar de todo lo que sea masticación pensando en la filogenia, la adaptación, la causalidad, la ontogenia. O sea, desde dónde arranca la necesidad o la posibilidad del perro de usar esa masticación hasta que lleguemos a poderlo usar nosotros en qué puede influir hoy en la conducta de un perro, ¿no? Y a su vez, después empieza a hablar de los distintos tipos de masticación, si lo que usando como masticación todo lo que surja de lo que haga con la boca, porque empieza por lamer, después por morder con los dientes, sujetando o no sujetando, si roe o si mastica para triturar y comer, o si mastica como para mezclar con saliva para después tragar y comerlo también. Empieza a hablar de lo que es la función de la masticación y empieza a hablar de en qué situaciones es beneficiosa, o sea, qué sistemas es beneficioso. Si desde la salud dental, la salud bucal, la salud gastrointestinal, como decíamos en otro momento, si está mejorando la digestión, cómo esa mezcla con la saliva y toda la parte hormonal que viene acompañando esto. ¿Qué pasa con la psicología del perro? ¿Qué pasa con la salud psicológica? ¿Qué pasa con su estrés? Y después empieza a hablar de cómo son los distintos procesos de la masticación, las edades de los perros y qué necesidad o qué función tiene la masticación según la edad del perro. Y después empieza a hablar de, de los dominios del bienestar, ¿no? De la nutrición,
del entorno físico, de la salud y de la interacción conductual. Y en la interacción conductual se para a su vez con humano o entre ellos. Con otros perros, con humanos. Y como última consecuencia, ¿qué beneficio tiene a nivel global emocional, cognitivo, ¿no? Cognitivo emocional. Exactamente. Así que como dices, así es muy, muy, muy completo. Las interacciones con el entorno, con otros animales y con el humano. Y con el humano. Tres características, los tres ámbitos, ¿no? Y luego su estado mental como cuarto punto. Y otra cosa interesante que tiene el artículo, que nos incluye hasta nosotros, ¿no? En esta revisión. Porque no habla solo de perros, también salieron a buscar desde rumiantes a otros carnívoros, a carnívoros estrictos, pensando en el perro como un omnívoro, y al humano. Me pareció muy divertido eso de que comiendo chicle te concentras más. Me pareció genial. Pero, o sea... Y que si el chicle tiene sabor, sí, te baja más pero el si no cortisol. tiene, no. Sí, y eso, la motivación de ese estudio transversal entre distintas especies es justamente porque, como dicen al inicio en el abstract, aunque es básico para el bienestar del perro, sin embargo no hay suficiente investigación en perros sobre el tema de masticación. Entonces, por eso van desde ratas hasta sí, el y ratas que le sacaron los dientes o le sacaron los molares a ver si cambiaba con molares y sin los delanteros. Otra cosa muy interesante, ahora que dije eso, la diferencia en la masticación, si es braquicefálico, mesocefálico o dolicocefálico. Exactamente, y la fuerza de la mordida, dependiendo del tamaño, de la forma del cerebro. Claro, y cómo todo esto, para mí, lo que a mí me apasionó de este artículo, que me encanta que lo vayamos a ver otra semana más, es esto de que tiene una implicancia enorme para nuestro día a día, para nuestro trabajo y para nuestra convivencia con nuestros perros. Porque estamos acostumbrados a escuchar dale masticación o dale una alfombra de olfato, que también están incluidos los juegos de... ¿Cómo se llaman estos? Los que el perro tiene que buscar. No me salen las palabras a esta hora. Sí, juegos. No, hay unos como de ingenio, de búsqueda, algo así. O si el tipo de masticación es blanda, es dura, tiene la recompensa de que adentro haya comida. Y cómo va eso influyendo en su bienestar y en su relación con el entorno. Para mí la relación con el entorno es un tema muy interesante y muy importante del que habla. De si es un objeto lo suficientemente valioso como para custodiarlo, para hacer protección, o cómo es en la naturaleza, o cómo es en perros, porque habla también de perros salvajes, de distintos perros salvajes, cómo afuera de sus cuevas o de sus lugares tienen a disposición para ir agarrando, dejando y eligiendo. Como eso nos tiene que ir abriendo la cabeza en qué posibilidades tenemos nosotros de replicar eso y que sea realmente positivo para nuestros perros. Porque hay un punto ahí importante. Estamos hablando de lo global, ¿verdad? Hola Evelyn, hola Eve, bienvenida. Hola. Donde se dice, sí, es muy buena, está muy bien, es importantísima para el bienestar, pero ojo, porque depende, como siempre, ¿no? Depende del individuo, depende de la experiencia que haya tenido, depende de la edad en que está, depende cómo está el estado de salud bucal que tenga el perro, porque hay perros que tienen problemas en la dentición y por tanto masticar les duele. Entonces, no es darle masticación así como en genérico, sino hay que saber qué es lo que le conviene a este individuo en este momento, cosa que a Carol estoy segura que
le brillan los ojos cuando escucha esta frase, que es lo que más le gusta, ¿no? No existen recetas globales, sino que conviene mucho entender a este perro, con la experiencia que tiene, aunque es de la especie perro, caneo, qué masticación le va bien ahora, en qué dureza, en qué textura, con qué olor, con qué sabor, etc. Y la diferencia es si tiene o no tiene sabor en la bajada del cortisol. Y en él me encantó eso de los perros neofóbicos y los neofílicos, como, pero una vez que el otro ya lo mordió, ahora pasó a ser interesante, por más que yo sea neofóbico. Entonces, ¿cómo empiezan todas esas interacciones sociales? Porque ese es otro punto. La masticación como una herramienta, como un paso previo, como un puente para interactuar. Sí. Di, Carol. No sé si les ha pasado, pero justamente eso que decía Tere con los perros neofóbicos o neofílicos, cuando ofreces una masticación y el pobre perro no tiene idea qué hacer con eso, entendiendo que es un perro y por lógica debería saber usar el hocico. Y la triste realidad es que hoy por hoy a muchos perros uno va y les ofrece una masticación y no saben qué hacer. Y eso a mí de repente me ha dejado un poco quebrada porque es un trocito o bueno, la pata de pollo es un poco particular porque tiene muchas aristas y formas y tal, pero que no sepan qué hacer con un trocito de masticación. Con una tráquea. Sí. Pero es que eso es demasiado duro, y también si estás emocionalmente muy arriba, no puedes masticar o sea, no puedes hacer crujir una tráquea, es muy difícil, es redonda, tiene un agujero en el medio. Pero el olor es lo suficientemente fuerte como para estimular. Debería, por lo que dice Caro. No, pero ahí es donde funciona el sistema simpático, el sistema parasimpático. Para poder comer necesito el parasimpático funcionando, y si estoy estresada estoy con el simpático arriba, ¿no? Entonces, es que justo eso va de la mano. Fisiológicamente es imposible. Exacto. Me ha tocado justo eso, que es el paralelo de perros que emocionalmente no están bien, no son capaces de recibir nada de masticación. O sea, por nada. eso hay que empezar, claro, pero por eso hay distintas durezas, ¿no? O sea, puedes empezar con un pedacito de algunos cuando están muy estresados no te agarran ni paté, que ni siquiera es masticable. Claro. O sea, es lamible. Pero... Sí, por eso toca, perdónate. Dale, Negra, vos. No, toca como eso, porque hay que probar. O sea, en el fondo le tienes que poder ofrecer cosas al perro para probar y decir, ok, me voy a ir 5 para atrás o voy a intentar este producto partido. A lo mejor no es la pata, es un dedito y por ahí puedo partir. Pero eso, interesante tener ese conocimiento porque, como decía Carmen, demos masticación así a lo loco, puedes meter al perro en una bola, más que generar bienestar, que es lo que se busca. Sí. De que se estrese más porque no sabe qué es lo que le pusiste ahí, no sabe cómo encararlo. Porque huele rico, me lo quiero comer y no sé qué hacer con esto. Y no es puedo. Terrible. Claro, eso produce frustración total. Sí. Bien, Eve, ¿estuviste leyendo? ¿Pudiste leer? ¿Quieres comentar algo así genérico? Sí, la verdad es que estuve leyendo. Por acá yo hago deshidratados, entonces antes de hacer deshidratados, pues me tuve que informar en todo el tema de masticación y todo esto. Y justo lo que vi más importante de la lectura es como la parte de lo que es la comida, ¿no? O sea, el perro come en 3-5 minutos rápido y ya no tiene más excitación o ya no tiene nada más que hacer. Entonces ya no tiene, literal, que dar esta masticación, que es el que empieza a generar, por ejemplo, yo que soy como para perros con miedo, a mí me gusta porque la masticación da mucha seguridad precisamente y es lo que muestra la parte de la lectura, ¿no? O sea, en cuánto aumenta la seguridad en los perros, precisamente como lo que ustedes estaban diciendo, del agarre,
de cómo tomar las cosas y sobre todo cuando empiezan a salir los nutrientes del fémur, de pezuñas y todo esto, el perro cambia enseguida como de, uy, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde salió esto, no? Y entonces empieza a provocar los olores y todo esto y empieza a ser como un nivel. Pero sí creo que los tutores todavía no están muy informados qué es masticación. O sea, para ellos masticación es darle un conk, que ni siquiera es masticación completamente, sino es más otra cosa, ¿no? También, o sea, es lo que yo veo. Y me encantó esa parte del estudio en cuestión a la comparativa, como por ejemplo, con el perro este australiano, no recuerdo el nombre ahorita, Dingo. pero vive, sí, justo. Dingo. Dingo, exactamente, ¿no? Y que vive en la parte de Australia y él cuánto se tarda en devorar lo que devora. Y hacen ahí la comparativa con, esa fue como la parte que más me llamó la atención. Excelente, buenísimo. Muy bueno eso. Ok. Otra cosa, si querés, Dale. sí, la mina que no se bancaba los silencios. Otra cosa que a mí me pareció muy interesante es cuando habla del dingo o del perro, el africano, que no se me acaba de ir el nombre, se me fue. A vos se te había ido el dingo, a mí se me fue el africano. Que a los cachorros les dejan piezas para masticar, ¿no? Y que eso cumple la triple función, por un lado de que mastique, por el otro lado de que se alimente y por otro lado de que se quede en zona. Y nosotros a los cachorros les damos papilla reblandecida. Como ese abismo que hay ahí. Claro, claro. Pero bueno, para eso estamos ahora y para eso estamos leyendo y estudiando este tema, ¿no? Porque, claro, ¿cómo se entera uno de esto si no es estudiándolo, ¿no? Así Claro, que pues Eve dice que no buena lo saben los noticia, y tutores ahora y les nosotros damos datos. tampoco. ¿Perdón? Eve dice que no lo saben los tutores y nosotros tampoco. Creo que la masticación es como nueva, o sea, no tiene mucho que empezaron los deshidratados. Creo que más que nada la masticación eran como estas figuras de hueso que no tenían nada que ver y que era lo que los veterinarios, porque empezando que están en las clínicas veterinarias y dicen, bueno, pues si él las vende, seguro es sano, ¿no? Y eso lleva bastante tiempo. Pero Sí, yo no veo a un médico veterinario con deshidratados, al menos no aquí en México. No todavía, pero allá vamos. En España está lleno. Acá sí. no. Acá todavía tampoco. Pero yo me acuerdo que he comprado orejas enteras de conejo. Uh-huh. Con pelo y todo. Oreja de conejo. Sí. Sí, es bastante interesante cuando tienes que limpiarlas. Por ejemplo, yo tengo acá orejas de res. Entonces, desde quitarle el piercing que traen de las orejas, hacer la limpieza. Caravana. Sí, y todo, o sea, es algo interesante. Uh-huh. Si quieren, vamos ahora dándole un repaso un poquito más lineal al artículo para ir tocando los temas que cada una les haya parecido interesantes. A mí, como soy medio profesora y todo eso, me gustó mucho la primera parte cuando habla de las definiciones. Habla de las definiciones y explica que es importante tener claro a qué nos referimos cuando hablamos de masticación, ¿no? Entonces, ¿y a qué se refiere este artículo cuando dice chew, que es en inglés chewing, ¿no? Chewing, de donde viene chewing gum, que sería goma de mascar, ¿no? Entonces hablan de todos los verbos relacionados con la actividad oral y que son distintos, ¿no? Donde está lamer, morder, roer, masticar,
en el sentido, distingue dos verbos que en castellano no los tenemos distinguidos, me parece a mí. Masticar en el sentido de solo el movimiento masticatorio y masticar y consumir. Entonces usa chew and masticate como dos verbos diferentes, ¿no? Entonces, por chew podría ser también un objeto que no es comestible, que se le puede dar el movimiento de la mandíbula, y luego finalmente propiamente la masticación nuestra en castellano, que sería destruir con los molares y consumir, ¿no? Eso me pareció interesante porque, como dices tú, o sea, tener un con congelado y sacarle la comida por el agujero no es masticar. Estás usando los incisivos o los incisivos para raspar, ¿no? Que sería más roer o roer un hueso, dependiendo con qué parte de la boca está royendo el perro, ¿no? Y luego habla de los dientes, ¿no? Entonces fui a hacer una investigación sobre la anatomía bucal y bueno, tiene los mismos dientes que tenemos los mamíferos, que son pero los en otra ubicación, ¿no? Los incisivos aquí adelante, luego los llamados colmillos, sí, que se llaman, ¿cómo se llaman? Los caninos. caninos, claro, justamente los caninos, que son 4, ¿no? 2 arriba y 2 abajo. Luego vienen los premolares, que son muy chiquititos, que suelen hacer una abertura en la mandíbula, al cerrar, no cierran, no enganchan, ¿no? Y luego los molares, premolares, molares, y son los molares los que están atrás, los 4, 8, no sé cuántos son, 2, 4, 6, 8, por lo menos, que son los que trituran, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de masticación, es el uso de esos de ahí atrás, ¿no? En la última fase de la comida, aquí atrás. Entonces, si pensamos solo en los pellets, en el producto, en la comida que se compra en bolitas, prácticamente los molares no se usan ahí. O sea, los perros con suerte muerden ninguno, algo, ¿no? Tragan. Ninguno de todos, yo creo que y si se no, usa. tragan. Sencillamente cogen y tragan, ¿no? Entonces eso nos da una campanita de aquí pasa algo con esa comida, ¿no? Y a todo eso le llaman el chew apparatus, el aparato de morder o de masticar. Aparato masticador. El aparato masticador. Bueno, ese era mi aporte inicial sobre la primera parte, que me pareció bonita, y luego me gustaría hablar de las preguntas de Tina Parker. Ahora ustedes. Tina Parker. Eve. Perdón, es que de repente se me fue la señal y me perdí creo que el último minuto de lo que dijiste, Carmen, disculpa. No, que ese era lo que yo quería subrayar ahora al inicio de la conversación, y si quieren ahora aporten ustedes qué otra parte les gustaría comentar o lo que sea. Sí, creo que la tabla justo que presentan me pareció bastante interesante, como bien comentas, porque, o sea, como que lo veo que viene el verbo, ¿no? Luego la definición y luego viene un ejemplo de uso que te deja como, a ver, si no entendiste con la definición, te dejo saber con el ejemplo, ¿no? Y posteriormente le metemos un comentario para que veas qué es exactamente lo que pasa, ¿no? Y creo que eso me encantó porque, por ejemplo, la trituración muchas veces se cree que es el masticar y es completamente diferente, y él te lo dice, ¿no? Mezclar la comida con saliva es la trituración y cortar y triturar, o sea, sacar el sustrato comestible con los molares y premolares, es ahí donde empieza la masticación, ¿no? Entonces, esa parte me gustó del estudio. De las 4 preguntas de Timber, bueno, Timberken, o sea, como me encantó que empieza origen, evolución, adaptación, propósito, causas, proceso, y empieza todo, ¿no? Desde, a ver, empecemos, ¿cómo es que empieza el origen evolutivo del acto de masticar, ¿no? O sea, lo veo como es la filogenia, como tal, el comportamiento masticatorio. ¿Para qué sirve? O sea,
12,000 años diferenciados, o sea, bueno, digo luego palabras en muy mexicano, perdón, me voy a componer algún día, pero no te preocupes, yo las digo en argentino. Excelente, entonces está perfecto esto, ¿no? Y ahí es algo que también veo importante, es sobre el 85% de los perros en situación de calle comen prácticamente todo este tema de restos de comida, basura, excrementos, y esa parte es como que la que me llevé de ahí, bueno, lo que me gustó del dingo australiano, y prácticamente es lo que yo vengo a aportar en esta partecita. Ok. Porque ahí cuando habla de eso, es re interesante lo que está diciendo para mí, porque a mí siempre me hace ruido cuando la gente habla del perro en libertad, ¿no? Y de lo que están hablando es de que el perro en libertad sigue comiendo lo mismo que nosotros los humanos le tiramos. Porque el perro evolucionó al lado nuestro, siguió al lado nuestro, sigue al lado nuestro, y en definitiva lo que termina comiendo son los desechos humanos, se los estemos dando directamente o no. O sea, que ese famoso ¿qué comería el perro en libertad? Es ínfimo el porcentaje. Y de hecho, y vuelvo al artículo, hay un problema muy grave acá en el sur con perros salvajes, con perros asalvajados, que como perdieron todo el comportamiento de cacería, matan y hacen daño, pero no matan para comer, porque no saben, porque venimos de 12,000 años de coevolución. Y que el dingo siga comiendo lo que nosotros dejamos afuera de las casas, siendo un perro que nunca se domesticó, o hace cientos de años que volvió a la salvajez, que bien hablo, es muy interesante. Entonces, yo lo que veo que con esto, de esta vuelta a la masticación, está bien, en realidad no nos estamos yendo tantos años atrás porque el balanceado no apareció hace tantos años. O sea, en realidad no nos estamos yendo tan lejos, pero sí estamos buscando volver a esa ontogenia del perro, a ese ser perro y a esa necesidad, como hablaban, de cualquier mamífero, de masticar para bajar nuestras revoluciones, de masticar porque por un lado tengo que estar tranquilo para poder masticar, si estoy estresado no mastico, pero por el otro lado masticar me baja el estrés. Cualquier mamífero, entonces es como que esa evolución, lo que estamos buscando nosotros dar aprendiendo sobre masticación, es devolverle al perro eso que le queda de ser, no quiero decir la palabra salvaje porque no es real, ni el perro en la naturaleza, porque la naturaleza del perro es cerca de la gente. No quiero irme ahí, pero... la etología, lo que claro, a su ser perro, su ontología. El famoso telos. Famoso telos. ¿No? La finalidad, y justo esa parte de la filogenia tiene que ver con eso, ¿no? ¿De dónde sale esta necesidad, como dice Bebe, ¿no? ¿De dónde sale esta necesidad de masticar? ¿De dónde viene desde el punto de vista genético, ¿no? Y como dices tú, Tere, que no podemos pensar en un perro que no estará, el perro es perro porque es un sujeto que se desarrolló en como dicen ellos, un nicho antropogénico, ¿no? O sea, en un entorno donde había humanos, y de ahí podemos hablar de perros. No podemos separarnos no. como especies. No, lo que había antes de eso, pues no era un canis familiaris, era otra cosa. El familiaris es el que marca la cuestión, ¿no? El que le da la diferencia es el... Claro, que es la relación, la interrelación con el humano, ¿no?
Otra de las cosas que a mí me encantó es cuando vos le das la libertad de que muerda, de que mastique, cuando quiere y no cuando vos querés. El valor diferencial que tiene cuando ellos tienen la opción de decidir en qué momento mastican algo o en qué momento no. Por suerte Eve está en México, porque si no, no puedo. Yo tengo acá, vos los viste, yo tengo algunas cosas que para que mastiquen, pero nunca se las saco, están siempre. Y hay 2 y 6 perros. Todos los usan, pero en distintos momentos y nunca hay peleas por las cosas, porque al estar todo el tiempo puestos, al estar siempre a disposición, es como si estuvieran afuera del cubil y que puedan acceder indistintamente. Y no tienen, que eso también me encanta a mí, o sea, como Eve ve cosas de masticación neta, pura y dura, porque es lo que ella hace, yo siempre pienso en manada, porque bueno, es donde vivo. Y yo veo que tiene mucho valor individual ese objeto para masticar en el momento que lo tiene uno, pero nunca llega a ser algo como para pelearse. Porque si bien no hay exceso, está todo el tiempo disponible. Y esa masticación ad libitum, por ahí uno la agarra cuando está más estresado, por ahí la agarra otro, por ahí baja uno mordiendo o masticando y por ahí baja el otro. Pero ahí estás usando, no se está... Estoy usando morder en vez de masticar, pero es un error mío, no de concepto, sino de palabra. Un objeto que puede usar, hacer el movimiento masticatorio, pero que no es consumible, porque si fuera consumible no podría estar todo el tiempo en la casa, ¿no? Bueno, pero de hecho muchas veces los consumibles viejos de mala calidad que nosotros nos usa, que es el famoso de cuero, famoso hueso de cuero, tiene más químicos que otra cosa ahí adentro, pero esos huesos, cuando existían como posibilidad en la cabeza mía por lo menos, nunca, siempre había cachitos. Pues nunca se lo comen entero. Ya. No, yo es que ahora en la cabeza tengo más cuando yo pienso en masticación, estoy pensando en tráquea, patas de pollo, pulmón de cordero. Bueno, pero eso se lo terminan. Eso lo agarran y se lo terminan. Cogotes de pavo, claro, eso se consume, se tritura y se consume, ¿no? Eso sí se tiene que repartir igualitariamente. Claro. Porque ahí sí hay problemas. Claro. Pero porque el valor es muy alto. Claro, porque se consume. Lo de consumo tiene mayor valor que lo de no consumo. Totalmente. Oigan, y aquí una pregunta que se me vino ahorita con lo que están comentando. ¿Qué deshidratado entonces sería, de acuerdo a la tabla, para morder o qué deshidratado sería para roer? Porque mayormente, si se fijan, los deshidratados tienden a ser esta parte de trituración o masticación, ¿no? Porque son consumibles. Pero ¿hay algún consumible, bueno, más bien hay algún deshidratado que sea para morder o roer nada más? Para roer, yo no le llamaría masticación, yo personalmente, porque yo reservo eso a lo que se consume, pero por ejemplo, tú lo mencionaste, las pezuñas o las astas de ciervo son para roer, ¿no? Sí. Es que he visto las pezuñas y sí se las terminan comiendo. Al final, pero rompiendo poquito a poco, ¿no? Sí, eso es cierto, rompiendo poco a poco. Y trabajan, y si te fijas, están trabajando con los dientes delanteros. No, la pezuña es difícil meterla ahí atrás. He visto perros que, bueno, una de mis perros que sí lo intenta como para ya... Pero es más destruir, porque es demasiado dura, ¿no? Okay. Creo. Sí, porque de hecho sale entera. Lo que entró salió, como entró. Ahí no lo puede digerir.
cuando habla del tracto gastrointestinal, ahí no hay posibilidad de digestión de un pedazo de asta o de un pedazo de pezuña, ¿no? Sí, no. Pero por ahí las distinto. garras de pollo son más, la garra de pollo sí dura más, a menos que sea un perro que mastique demasiado fuerte y rompa mucho y sea muy ansioso. Pero es algo que es más duradero. Por ahí una oreja de conejo es más duradera porque es mucho más fibrosa. Pero una tráquea no dura mucho. Ojo que ahí hay una pequeña trampa, porque a veces nosotros en nuestra mentalidad humana pensamos que porque dure más es mejor. Y no es así. En el campo de la masticación no es porque dure más que sea mejor, sino porque es la adecuada en ese momento para ese perro. Ahí es la mejor, aunque dure 3 segundos. O sea, aunque dure nada para adentro. Pero ya esos 3, después de eso a dormir. Y a veces uno no se lo cree y uno atiborra al perro y otra, y no hace falta. Hay que tener, a veces nosotros tenemos como una mentalidad de mientras más mejor, y no es verdad. Sí, tal cual. Sí, me recuerda que siempre le decía a mi mamá, dale cierta cantidad de croquetas, que son las bolitas, a mi perro, ¿no? Y mi mamá, hasta que esté el plato lleno, porque más yo no necesita tener plato lleno de comida, necesita tener su cantidad. Lo que necesita. Lo que necesita, sí. Pero a veces nosotros con nuestros ojos decimos, ay, no, pero está un poquito, ¿no? Sí, pero todo, apenas así yo, es lo que necesita, de acuerdo a su peso. De acuerdo a su peso. Sí. No, tiene infinidad de aristas el tema, si lo queremos abrir, es eterno. Sí. Hablamos ya bastante o un poquito sobre el tema de la filogenia, que sería el primer concepto de la pregunta de Tinbergen. Tinbergen. A nadie le sale. Y la segunda sería qué función tiene, ¿no? O sea, yo en mi cabeza me puse eso, ¿desde dónde? ¿Desde cuándo? Y la otra pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué mastican los perros? ¿Por qué es tan importante masticar? Y entonces hace esta distinción entre para adquirir, para comer, para conseguir comida, alimentarse, para cuestiones de salud, y ahí entra la salud dental, oral y la salud digestiva. ¿Y viste que habla de la motriz también? Cuando agarra. Exactamente. El uso de las patas, ¿no? Sí. Dice cosas interesantes sobre el artículo de la lateralización. No sé si te fijaste, Tere, que cuando ya uno conoce habitualmente qué pata prefiere el perro para tomar algo, ¿te acuerdas que si lo toma con uno, entonces su preferencia es la pata que se apoya? Según los estudios. La que sujeta es la preferida. No, en la que se apoya. Por eso en la que se apoya en el suelo. Por eso en la que él se sujeta, sí. En la que él se sujeta, exactamente. Entonces, si tiene preferencia por la pata derecha y en un acto de masticación está usando la contraria, o sea, se apoya de otra manera, es que está estresado. Sí. O sea, como una manera de ver el nivel de estrés es, si uno ya conoce el habitual de la preferencia de pata, si es que el perro la tiene, porque no todos los perros tienen preferencia de pata, pero si tiene lateralización en la pata, en el uso de la pata, entonces puede determinar si en este momento está estresado o no. Sí. Eso fue como una conexión con artículos pasados que hemos estudiado acá. Muy bueno eso. Muy bueno. Y después habla de las palabras, de la salud oral, de la salud digestiva, de la salud psicológica, que a mí me gustaría entrar ahí un poquito. Y luego entra el tema del mecanismo, ¿cómo? ¿No? Uno es, ¿desde cuándo? ¿Para qué? La tercera pregunta es, ¿cómo?
Y entonces ya habla de la cuestión anatómica de los perros, ¿no? Pero a mí me gustaría comentar algo, no sé si ustedes quieren comentar algo de la salud dental o de la salud. Dale. Pero a mí me gustaría comentar esta parte donde habla de la salud psicológica, ¿no? Porque por lo menos para mí, el tema, yo siempre digo en mis sesiones, yo uso la masticación entendida como triturar y consumir. La masticación con una dimensión terapéutica, no solo de entretenimiento, ¿no? Sino como parte de la terapia de reducción de estrés. Entonces me interesa mucho este punto. Y hace una maravillosa y sintética descripción de lo que es el estrés. No sé si recuerdan ese primer parrafito, la página 6. Dice, el estrés es la respuesta. Es un mecanismo de respuesta de todos los vertebrados que se activa para hacer frente y sobrevivir a peligros potenciales. Esta respuesta implica activaciones fisiológicas, comportamentales y psicológicas que generan arousal, es decir, activación emocional, ¿no? Motivación, preparación física y el repertorio comportamental necesario para ayudar al animal a enfrentar los peligros. Representa un estado transitorio y adaptativo designado para volver a encontrar la homeostasis lo más rápido posible, típicamente dentro de 2 horas. O sea, eso es lo que se llama el estrés agudo, ¿no? O sea, la homeostasis se mantiene así, is maintained by la homeostasis está mantenida por el sistema nervioso parasimpático, que es el que predomina durante el estado de descanso y digestión del animal. Me pareció un resumen impecable, con todas las palabras justas y necesarias para describir lo que es el estrés, que a veces llamamos el eustrés, ¿no? O sea, el estrés bueno, por decir algo, el estrés que nos defiende de los peligros y es necesario para vivir, incluso para aprender, ¿no? Pero, entonces, por eso el estrés agudo no siempre es un indicador negativo emocional, sino que depende del arousal de cada individuo y de cómo percibe ese individuo en ese momento esa situación. Y luego ya habla del estrés crónico, ¿no? Que es la gran dificultad, es cuando esto se cronifica, ¿no? Entonces dice aquí, cuando el perro mastica, su arousal puede aumentar o decrecer dependiendo del estado afectivo en el que está. Y ese es el punto ese de, no es masticación siempre y en todo lugar y a toda costa, sino en el momento oportuno y de la dureza oportuna, en la circunstancia oportuna, etcétera, porque si no lo estresamos más. Bueno, eso es lo que quería yo comentar. Podés meter, es divino lo que acabas de leer, pero ahí también podés meter el tema de los perros viejos o de los perros con algún tipo de enfermedad periodontal, donde ofrecerle masticación podés estresarlo más. Porque si bien el estímulo lo lleva a buscarla, no pueden por dolor. Entonces termina generando frustración. Exacto. A menos que sea una masticación suavecita, tipo corazón de res, ¿no? Para ese bicho específico, en ese momento específico, sí. Sí. O un trocito de salmón suave. Por eso nos hace replantearnos también toda la estrategia de entrega. Porque es entrar a mirar a cada uno en qué momento, en qué situación, y comprarle a Eve todo su repertorio de masticables para tener según qué perro y según esa situación. O sea, yo acabo de dar una sesión y tengo aquí un bolsón. Este es mi bolsón de masticables. Y aquí va desde lo más suave hasta lo más duro, porque nunca sé lo que me voy a encontrar en
en esa sesión con ese perro en ese momento, aunque yo conozca al perro. No sé cómo va a estar. Entonces llevo toda la gama, ¿no? Ese es el bolso del mal. Es el bolso del mal, sí. Aquí viene, por eso me quieren los perros, porque aquí viene la señora que nos trae cosas ricas, ¿no? Sí. Yo siempre les digo, yo soy la gran chuleta aquí entrando, siempre. Ustedes, los perros no es que me amen, es que vuelva comida. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué vamos a trabajar hoy? Cuéntame, ¿Qué ¿no? querés? Exactamente. Algo de lo que comenta en cuestión de la salud psicológica y manejo de estrés, creo que menciona algo bien importante, que es el mejor, o sea, como que hay una mejora de rendimiento cognitivo en los perros, ¿no? Porque después de masticar un juguete, o perdón, después de hacer este tema de masticación, de trituración, todo esto, o sea, baja como en 5 minutos aproximadamente durante los estudios que hicieron, ¿no? Esta tendencia a este rendimiento cognitivo, que es lo que lleva a la autorregulación emocional que tienen los perros, ¿no? Precisamente. Bueno, creo que hablan de una ley de Dodson, ¿no? Habla sobre el rendimiento de mejora en el nivel moderado, ¿no? Ahí es donde habla de cuando hay esta parte de soy malísima, Arousal. sí, disminuye el estrés excesivo, ¿no? Entonces viene como todo relacionado. Y me queda claro porque es cuando el perro se conecta con él mismo, como que está con él. Hago mi masticación, hago los nutrientes. A veces me recuerdan, no sé si han visto la película Ratatouille. Sí. Cuando está conectando con el queso y con la de esta y empieza a sentir todo esto. Siento que ahí es para mí cuando se conecta el perro emocionalmente y se empieza a hacer la cognición. Siempre me imagino a Ratatouille y al perro haciendo lo mismo cuando empiezan a hacer toda la masticación, la mordedura de todo esto. Entonces, cuando leí esto me vino Ratatouille perfectamente en esta parte. Qué interesante, sí, y hacen una conexión que les permite tomar mejores decisiones, ¿no? Evaluar y decidir. Estoy pensando, por ejemplo, en una aplicación muy práctica de la masticación en perros reactivos, en perros que en la calle tienen dificultades. Cuando en algún momento, después de una subida de estrés porque vieron una moto, porque vieron un skate o otro perro, ¿no? Y si uno lo logra llevar a un lugar más tranquilo y te haga un poco de olfateo y ver si y cuándo y cuál masticación le va bien en ese momento, eso puede ayudarle a bajar un poquito y entonces volver a enfrentar otro estresor con más cognición, ¿no? Después de haber hecho un proceso de interesante masticación eso. en medio de un paseo. Súper interesante, sí. Está bueno eso. Pues nos quedamos entonces acá, estamos todavía en la primerísima parte de... No pasamos de la hoja 2, no, estamos en la 6. Pero yo creo que vale la pena darle otra vuelta para la próxima semana, si quieren. Sí. La misma lectura general de lo que no hemos comentado, o si quiere alguna, hacer una pequeña investigación sobre un tema que le haya gustado especialmente y ver la literatura. Es que yo creo que eso da para otro artículo, para otro día, porque el mismo artículo tiene tanto jugo para dar que meternos a investigar otra cosa. Fíjate que estamos en la hoja 6. Ya, entonces nada, sencillamente la próxima semana seguimos de las 7 en adelante. O sea, sí, porque no, es como que si bien tocamos cositas de otros lados, tiene demasiado jugo este artículo. Sí, es cierto. Imagínate, no hemos pasado todavía con la funcionalidad anatómica que yo quería escucharte. No. A ustedes. Con el pterigoideo, dale. Decilo, el músculo, dale.
Todo, ni sé yo cómo se hace, ni se llaman esos El músculos. macetero, el pterigoideo. Exacto. Aquí me fui a buscar el Tooth Dental Fórmula, no sé qué. ¿De cuál? Ah, no, Modelos la de dientes fórmula de de la perro. dentición, sí, está bien. Che, yo no sé si la escuchan, tengo la gata que lo que quiere es masticación ella. Está desesperada. No, a mí otra de las cosas, y ya sé que estamos, esto que vos dijiste recién también, de masticación también es darle un poquito, un deshidratado de corazón. Masticación también es darle pulmón, aunque le dure 5 segundos. Pensando en, no sé, tengo un perro de 14 años que le quedan 3 dientes y se siente esto que decía Eve, que estoy chupándome los dientes, aunque sean 5 segundos, pero ese momento de disfrute propio con lo que le estamos dando, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ahí hay que hacerse nosotras, humanas, ¿verdad? Un esfuerzo mental por no Pues confundirnos. que dura, es esto que venimos hablando de nuestra cabeza versus lo que realmente el perro necesita. Cuando escuchas, por ejemplo, dicen, tengo un perro que tiene ansiedad por separación y le compro un bully stick. O sea, no, por favor, es lo peor que puedes hacer. No, Pues va a seguir. le va a dar más ansiedad. Exacto, exacto. Sí, porque ya es ansioso de naturaleza y no, pues No no va puede a hacer poder. nada con No eso. puede hacer nada. No. Bueno, chiquis, llegó la hora, vamos a cortar la grabación y no se vayan porque nos tomamos la foto.